los ciudadanos a pie, algunos que estamos en primera línea política, como es Vox, como es el ECR Party, compartimos esa preocupación en torno al grave riesgo que ya está acarreando esas políticas, ¿no?, de fronteras abiertas. Esas políticas que están promoviendo ese buenismo en torno a la inmigración ilegal y esa obsesión en torno a ese multiculturalismo que están imponiendo unas élites, eso sí, con mucha mano izquierda y de manera utilizando eufemismos, es decir, ¿no?, para ocultar sus verdaderos objetivos, pero evidentemente la realidad es que esto ya está afectando a muchísimos barrios, a muchísimas ciudades, y de manera especial, y en eso, si me vais a permitir, me voy a centrar, de manera especial está afectando a esta región, a esta parte de España, como es Cataluña. Como bien se ha dicho a lo largo del día, he tenido la oportunidad de escuchar a magníficos intervinientes. Sin duda alguna, yo creo que es una de las principales urgencias políticas que hay que poner en el centro del debate político. Estamos acostumbrados, por desgracia, a que unos y otros pongan en el foco político cosas que están alejadas de la realidad a la que se enfrentan las familias, la gente de bien, la gente corriente, y gracias a formaciones políticas como Vox y tantos otros socios de Vox en toda Europa, por fin se ha abierto un debate que algunos habían decidido cerrar. Un debate que decían que no deberíamos tener en la esfera pública, un debate que con la colaboración de los poderosos, de los medios de comunicación, se silenciaba permanentemente, cuando no, se negaba la realidad, ¿no?, que muchos de los que nos están viendo seguro padecen en sus barrios y en sus calles. Ese silencio lleva incluso a, por ejemplo, a padecerlo en el Parlamento de Cataluña, donde yo, por ejemplo, tengo ya 2 expedientes por denunciar las consecuencias que tiene esas políticas migratorias, ese buenismo en torno a la inmigración ilegal y ese fomento del multiculturalismo. Es decir, han llegado hasta tal punto que esa cultura de la cancelación lleva a abrir expedientes a parlamentarios que están representando, en este caso, a más de 200.000 catalanes. Y aunque fuera solo uno, tendría derecho a expresar esas ideas, ¿no? Y ayer también antes de ayer, tuvimos la desgracia de asistir a cómo se llegó a expulsar a un diputado regional de Vox en el Parlamento de Cataluña, a nuestro querido Alberto Terradas, por denunciar las consecuencias que tiene el islamismo en nuestras calles. O sea, hemos llegado a estos niveles. Es decir, los que no quieren que hablemos y denunciemos la realidad que sufre la gente humilde, es decir, esas consecuencias de las políticas que promueven ellos, les llevan a expulsarnos de los parlamentos, a abrirnos expedientes, y no sabemos hasta qué punto serán capaces de llegar. Pero olvidan o no tienen en cuenta que nosotros vamos a perseverar. Vamos a perseverar en la defensa y en la denuncia de esas políticas y, sobre todo, que luego es algo que también abordaré, pues ese derecho que tenemos a defender lo que somos, ese derecho a defender lo que queremos ser y ese derecho de defender, en definitiva, nuestra civilización, ¿no? Pero evidentemente esta batalla es contra unos gigantes, contra unos poderosos mediáticos, medios de comunicación, grandes empresas, que creo que también se ha incidido en ello a lo largo del día, y de esas organizaciones supranacionales que tienen unas agendas claras, ¿no?, de acabar, de volar por los aires nuestra civilización, nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de relacionarnos, en definitiva, nuestra forma de ser. Y aquí en Cataluña, por desgracia, como te decía, han coincidido, por un lado, el separatismo y, por otro lado, las viejas políticas de la izquierda, en este caso en forma de las siglas del Partido Socialista. Ambos han compartido un proyecto desde hace muchísimo tiempo y, sin duda alguna, ambos han decidido que en Cataluña no exista la libertad política. No exista libertad política no solo para salirse del consenso al cual han decidido que todos los catalanes tienen que estar sometidos, sino incluso para silenciar a aquellos que queremos conformar una alternativa, levantar una bandera diferente, por ejemplo, en política de inmigración, en política de seguridad, y dicen que no tenemos derecho a disentir. Y por eso promueven, ¿no?, esas políticas permanentes de demonización, de tergiversación del mensaje, incluso utilizan a través de subvenciones públicas los medios de comunicación para silenciar a todos aquellos que ponemos el dedo en la llaga y a denunciar cómo sus políticas de fomento de la inmigración ilegal tiene consecuencias devastadoras en los barrios de la gente humilde. Por eso creo que es fundamental que eventos como este no se circunscriban solo a hacerlo una vez al año. Yo creo que, y quiero animar a todos los asistentes a que esto sea un altavoz, pero que sea un altavoz de algo que todos estamos llamados a defender desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestras relaciones familiares,
a poner en valor y a poner, sobre todo, la conciencia de la importancia que tiene proteger nuestras fronteras. Porque protegiendo nuestras fronteras estamos protegiendo a la herencia que hemos recibido de nuestros abuelos y estamos garantizando el porvenir de nuestros hijos, ¿no? Por tanto, como te decía, en Cataluña es una de las regiones que más padece las consecuencias de las fronteras abiertas. Cataluña es una de las regiones de toda España que más padece el fenómeno del islamismo. Cataluña podríamos afirmar que es el principal foco islamista de toda Europa. Es el principal foco de delincuencia de toda España y eso se silencia permanentemente. Es, y lo he dicho en muchas ocasiones, la cuna del islamismo nacional y europeo. A los datos me remito. El año pasado, Cataluña es la región de España que más detenciones en operaciones yihadistas ha tenido. En cuanto a términos de delincuencia, porque es importante también poner de relevancia la relación que existe, por mucho que quieran negarlo, entre la inmigración ilegal y la falta de seguridad. Hay una relación directa. Y a los datos me remito. En Barcelona, por ejemplo, se ha incrementado en el último año un 20% las infracciones penales. Han incrementado por encima del 30% los robos. Han incrementado más del 25% las agresiones sexuales. Y en Cataluña en general ha aumentado por encima del 60% las denuncias de delitos, de hurtos y de detenciones en comparación con el resto de España. Y a los datos carcelarios, penitenciarios, también nos demuestran que si tenemos las fronteras abiertas, tenemos delincuencia en nuestras calles y las cárceles se llenan de extranjeros. En Cataluña, el 50% de la población penitenciaria es extranjera. Y esto no se puede decir, o no quieren que lo digamos. Insisto, olvidan que vamos a perseverar y vamos a seguir defendiendo la verdad, cueste lo que nos cueste. Pero eso implica que expulsen a un diputado del Parlamento de Cataluña o que a otros nos abran expedientes, porque no quieren que en el Parlamento de Cataluña denunciemos las consecuencias de sus políticas. Y quiero que todos los que nos están viendo sean conscientes del nivel del absurdo o de la gravedad incluso al que hemos llegado. Que porque un diputado en una sede autonómica, como es Cataluña, por relatar los datos penitenciarios, donde se evidencia que hay más extranjeros que españoles en las cárceles, se le censura. Por decir que más del 60% de los hurtos en Cataluña los provocan extranjeros, se le silencia. Por denunciar que más del 65% del tráfico de drogas en Cataluña lo protagonizan extranjeros, se nos silencia. Y yo quiero hacer un llamamiento a todos los catalanes, a todos los españoles y a todos nuestros compatriotas para que sean conscientes de cómo el poder mediático silencia permanentemente la realidad que padecen ellos. Esa realidad a la cual les han condenado esos poderosos o esos políticos alejados de los verdaderos problemas de la gente corriente, ¿no? Y eso se evidencia claramente en los discursos. Vemos cómo permanentemente silencian el fenómeno dramático de la invasión de inmigración ilegal que estamos teniendo, silencian cómo el islamismo ha declarado la guerra abierta a Europa, cómo evidentemente ya estamos viendo que hay barrios de Cataluña, de España, incluso del resto de Europa, evidentemente, que ya han perdido esa identidad que algunos incluso podíamos haber llegado a disfrutar jugando a pelota en las plazas de los barrios, y que ahora todo eso hay algunos que han decidido que nos lo quieren arrebatar, y por tanto es una lucha, la denuncia de las consecuencias de la inmigración ilegal y la protección de las fronteras, que es más allá de la seguridad, es una lucha por la libertad, es una lucha por defender nuestro modo de vida, es una lucha, como decía, por el derecho que tenemos a seguir siendo lo que somos. Nosotros queremos que Cataluña siga siendo Cataluña, no queremos que Cataluña se convierta en Argelia. Y eso es algo que vamos a repetir, cueste lo que cueste y le moleste a quien le moleste. Y yo creo, insisto, que estos debates que hemos abierto, algunos, ya muchos hace tiempo empezaron a abrir ese camino. Pero yo quiero animar a todos a seguir perseverando en abrir esos debates que algunos han decidido que no tienen cabida en el debate político. Porque es así como, si libramos la guerra cultural, vamos a lograr, en primer lugar, garantizar lo que algunos quieren que dejemos de ser. Y sobre todo, y lo más importante, es denunciar y contribuir a que aquellos que están promoviendo un proyecto de ingeniería social, de intentar acabar con los pilares de nuestra civilización, con intentar subvertir las formas de vida
e incluso, ¿no?, las leyes que rigen nuestro ordenamiento jurídico, pues tengamos la capacidad de convencer a cada vez más españoles, a más europeos, para decir que ha llegado el momento de elegir entre civilización o barbarie, entre una Europa cristiana o una Europa musulmana. Yo estoy convencido que España está despertando, que Europa está despertando, y estoy convencido de que al final la verdad acabará triunfando y le daremos la vuelta a esta situación dramática a la que algunas élites nos han condenado. Así que yo no quiero terminar mi breve intervención sin animar a todos los telespectadores a que sean altavoces de estas ideas, a que sean embajadores de la defensa de nuestra civilización, de que existen principios inmutables que son mucho y más superiores de lo que algunos nos intentan imponer, y de que el bien y la verdad hay que defenderla en un momento donde hay algunos que pretenden cuestionarlo absolutamente todo. Insisto, es el momento de librar esa guerra cultural para garantizar el derecho a ser lo que somos.